porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es la parte más importante de una construcción? ¿La fachada? Es indudable que esta puede resultar muy atractiva. Su diseño puede cautivar la atención de todos, pero está claro que no es la parte más importante. ¿Serán los interiores? Bueno, estos también pueden ser muy agradables y confortables, pero no. Claro que de ninguna manera los interiores son lo más importante de una construcción. ¿Qué decir de la estructura? Bueno, esta respuesta nos pone a pensar con más seriedad, pues estamos hablando de columnas, de traves que le dan forma a la construcción. Esta respuesta está muy cercana a la verdad, pero tampoco es la correcta. Con toda la importancia que estas partes mencionadas tienen, particularmente la última, definitivamente, estoy seguro que estaremos de acuerdo en que la parte más importante de una construcción son los cimientos. Y las razones son obvias. La construcción hecha utilizando los mejores y más costosos materiales de acero, cemento, madera, vidrio, etc., se fracturará y podrá caer si no se edifica sobre buenos cimientos, sobre un sólido fundamento. Esta analogía aparece varias veces en la Biblia para asemejar la construcción de una vida personal, así como para la edificación de una familia y de una iglesia. Nosotros correctamente la podríamos aplicar al hablar de la edificación de la sociedad humana entera. El apóstol Pablo usa esta analogía cuando dice que nosotros somos el edificio de Dios. Pedro, el apóstol, llama a los cristianos piedras vivas y casa espiritual. Pablo, Apolos, el propio Pedro y otros más líderes son llamados colaboradores en la construcción, además de ser también ellos mismos parte de la construcción. El Señor Jesucristo usó también esta figura diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es por ello que, siguiendo con esta idea, en el texto que hoy ocupa nuestra atención, Pablo, sabiendo, como lo sabemos nosotros, que la parte más importante de una construcción, lo que le da solidez y estabilidad, son los cimientos. Entonces él declara determinantemente que el único fundamento para la sólida construcción de una vida personal, de una vida familiar, así como de toda una comunidad, es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es Dios mismo. De allí la pregunta del título de esta reflexión, hablando de fundamentos para construir. ¿Sobre qué edificas tu vida? El fundamento del que habla Pablo no es como cualquier otro, de ninguna manera. Este es único y especial. De hecho, es un fundamento para el cual no hay ninguna comparación. Enunciemos nuevamente el texto y descubramos que su breve y sustancioso contenido nos revela por qué aseveramos que ningún otro cimiento se le puede comparar para edificar algo fundamental, algo tan importante como una vida, como una familia. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo primero que vemos en estas palabras es que este fundamento ya está puesto, por lo que la
distinción absoluta con todos los demás es que este es un fundamento divino, enviado por Dios mismo. Bástenos recordar solo el que podría ser el versículo más conocido del mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que este fundamento es divino porque proviene de Dios. Dios mismo lo puso. Y por haber sido puesto por Dios, entonces es eterno. No está sujeto a la afectación que el tiempo produce en todo lo que existe. Por lo que cualquier otro fundamento del material que sea fabricado, natural o artificial, por sólido que sea, no puede durar para siempre. Es temporal. Es cierto, algunos pueden permanecer por mucho tiempo, pero finalmente, tarde o temprano, en el curso de los años, en algunos, y milenios en otros, acabarán en ruinas, como está ocurriendo con las antiquísimas construcciones, incluyendo a las milenarias pirámides levantadas alrededor del mundo. Pues lo mismo ocurre en los planos morales y espirituales. Todo otro fundamento sobre el que se esté edificando la vida personal, la familia, una iglesia que no sea Jesucristo, caerá por su propio peso, como ha ocurrido y lamentablemente sigue ocurriendo en la vida de millares de personas en todo el mundo. Pero además señalamos que es un fundamento divino no solo porque proviene de Dios, sino porque es el mismo Dios encarnado en Jesucristo. El texto lo dice claramente. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A la pregunta que el Señor Jesús hizo a sus discípulos sobre quién pensaban ellos que era Él, Pedro contestó así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante esa respuesta el Señor confirmó y dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este juego de palabras usado por el Señor, algunos interpretan que Pedro es el fundamento de la iglesia cristiana, pues la raíz de su nombre tiene la acepción correcta de piedra. Pero el Señor aludía como roca. La declaración de Pedro al decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la Biblia, la roca es una referencia a Cristo. Y si hay alguna duda en cuanto a la correcta interpretación de estas palabras, Pablo la despeja al decir que el fundamento de la iglesia es Cristo, que nadie puede poner otro. Es claro que tan solo la identidad de este fundamento lo hace incomparable, pues es divino. Pero al seguir avanzando en el análisis de la declaración de Pablo, encontramos una segunda característica que hace este fundamento tan especial. Y esta se encuentra en la misma frase al decir que este fundamento ya fue puesto por Dios, por lo que es un fundamento gratuito. Y esto es más que significativo. Lo ilustro con una breve historia. Hace varios años, Arturo Mora, un doctor en biología y líder de una iglesia presbiteriana en Ciudad Victoria, de la que fui pastor por 13 años, me llevó a la propiedad en la que estaba construyendo su nueva casa. Antes de llegar, me comentó que ya había invertido una gran parte del presupuesto total de la construcción, por lo que yo pensé que entonces esta ya estaría muy avanzada. Pero mi sorpresa fue que al llegar a la propiedad,
no vi absolutamente nada de lo que yo esperaba ver. El terreno estaba prácticamente vacío, solo escombros por la tierra removida. Me volví sorprendido a él y le dije: Arturo, entendí que ya habías invertido una muy considerable parte del presupuesto total, ¿pero en dónde? Arturo sonrió y señalando con su mano derecha al suelo, me dijo: Pastor, ahí está una gran parte de la inversión en los cimientos. Y efectivamente, toda construcción, por pequeña que sea, tiene un costo considerable. Más con el caso de esta historia, cuando el terreno no es tan sólido y hay que excavar más profundamente. Esto es lo que hace incomparable el fundamento del que Pablo ha estado hablando, pues este no tiene costo para nosotros, naturalmente, pero sí para Cristo mismo. Claro que hubo un costo para pagar por nuestra redención. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su preciosa e invaluable sangre. Ahora nosotros podemos edificar nuestra vida, la vida de nuestra familia y de nuestra comunidad sobre este fundamento maravilloso sin tener que pagar absolutamente nada. Esto es grandioso y debe ser valorado tanto por quienes estamos siendo edificados sobre Cristo. Reiteramos que este fundamento ya fue puesto. Es el Evangelio, las buenas noticias, lo que ya fue hecho para nuestra justificación. No es algo que tenga que hacerse todavía o completarse. Es algo que ya fue cumplido plenamente. El Señor Jesucristo lo dejó asentado en la cruz cuando exclamó casi al momento de morir: consumado es. En otras palabras, Él estaba diciendo: ya todo fue pagado. Nosotros no presentamos nuestra propia justicia a Dios, pues no podemos generar ninguna que nos ayude. Pero Cristo presenta la suya, cumplida con su muerte en la cruz a nuestro favor. Y entonces la recibimos de Él gratuitamente. Y así somos reconciliados con Dios. Y se inicia la verdadera edificación de nuestra vida personal y también de nuestra vida familiar. ¿No te parece maravilloso esto? Pero todavía avancemos un poco más y encontraremos una tercera característica que hace incomparable este fundamento. Este es un fundamento suficiente. ¿En qué sentido decimos que es suficiente? Lo decimos en dos direcciones. La primera, es suficiente para edificar un edificio gigantesco. Una edificación que no para de crecer. La edificación de cada seguidor de Jesucristo y la iglesia cristiana creciendo también no puede detenerse. Cada día podemos y debemos crecer un poco más. Este crecimiento no tiene límites. Les hago el comparativo siguiente para dejar este concepto más claro. Desde los tiempos antiguos, el hombre ha intentado superar la altura de la Torre de Babel. Y vaya que lo han conseguido. Cada vez escuchamos de edificios más y más altos. Alrededor del mundo se han construido torres cada vez más altas. Hasta el presente año, las 3 torres con mayor altura en el mundo son las siguientes. El tercer lugar lo tiene el edificio China Resources, con 878 metros de altura. Un impresionante edificio.
El segundo lugar es para la Torre Jeddah en Arabia Saudita, con 1007 metros de altura. Increíble la dimensión de este edificio. Pero el primer lugar es para el edificio Dubai Creek, también en Dubái, que alcanza la inconcebible altura de 1300 metros sobre el nivel del mar. Y déjenme decirles que es casi seguro que algunos otros se atreverán a rebasar esta altura a riesgo de sufrir las consecuencias propias de las fuerzas naturales por la descomunal fuerza de los vientos a esas alturas y los suelos inestables. No obstante, la aplicación de la moderna tecnología usada en los cimientos y en toda su estructura, por lo que llegará el momento en el que se tengan que detener para no sufrir las consecuencias realmente catastróficas. Solo para dimensionar esta altura del Dubai Creek con sus 1300 metros, les comento que nuestra gran torre latinoamericana, el orgullo no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, tiene apenas 139 metros. Y sin embargo, cuando se está al pie de ella, parece altísima. La de Dubai Creek es 10 veces más alta. Increíble. No podemos realmente imaginar lo que se debe sentir, experimentar al estar dentro de un edificio de esa magnitud, a esa altura. Sin embargo, ninguno de estos impresionantes edificios se puede comparar al interminable crecimiento en Cristo de una vida personal y familiar, así como el crecimiento de la propia iglesia cristiana, que no ha terminado de crecer en su edificación y que sigue aumentando su altura día tras día, pues Cristo la sigue edificando y Él es suficiente para hacerlo sin que corramos ningún riesgo de caer. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Además de ser Cristo el fundamento, también es el arquitecto que proyecta, el ingeniero que calcula, el diseñador que adorna esta gran construcción. No se requiere de alguien más que le ayude. Este constructor es más que suficiente para seguir edificando a cada creyente, a cada familia y a la iglesia entera por sí mismo. Pero además es suficiente para sostener el peso de este gran edificio. Les he comentado acerca de los 3 edificios hoy en día más altos, pero falta saber cuál realmente es el más grande y el más pesado de todos. Pues estos 3, con todo y su altura, no lo son. El más grande y pesado es el Palacio del Parlamento rumano, obviamente en Rumania, con 270 metros de largo, casi 3 cuadras o manzanas en línea recta, por 240 metros de ancho, casi igual que lo largo. Solo tiene 86 metros de alto, un poco más bajo que la torre latinoamericana, pero tiene una profundidad de 100 metros, en los que se encuentran sus formidables cimientos, toneladas y toneladas de acero y cemento. Algo inimaginable. Con todo y eso, y teniendo un cimiento de tal naturaleza, este edificio, igual que las otras grandes y pesadas construcciones, también se va hundiendo lentamente, poco a poco, pero constantemente. Sus fundamentos no son suficientes para sostenerlo por todo el tiempo. Al término de su memorable llamado Sermón del Monte, el Señor culminó tan valiosísimo mensaje diciendo lo siguiente:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nos sentimos obligados a repetir que cualquier otro fundamento sobre el que se edifique la vida personal, la vida de un matrimonio, la familia, el aspecto social y eclesial, será como la arena a la que se hace referencia en el mismo contexto del final del Sermón del Monte. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La edificación personal, matrimonial, familiar, eclesial y social corre el riesgo de caer estrepitosamente y sufrir una total pérdida si los cimientos, el fundamento sobre el que han estado construyendo sus vidas no es el fundamento del que Pablo ha estado hablando. La última característica que anotamos, según lo que vemos en este pasaje bíblico, es que este es un fundamento insustituible. El texto lo dice breve pero claramente. Nadie puede poner otro. No se puede reemplazar. No se puede sustituir por otro. Es único. No hay genéricos que puedan tener su misma fórmula. Cuando el Señor cuestionó a sus discípulos al darse cuenta que ellos consideraban su enseñanza, sus principios, muy difíciles de seguir, al preguntarles si también ellos querían abandonarlo, como lo había hecho la multitud que había sido alimentada milagrosamente, leemos que le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Más tarde, cuando el Señor Jesús ya había ascendido al cielo y con una fe consolidada, el apóstol Pedro, en su defensa ante el concilio de sacerdotes, escribas, ancianos y gobernantes que lo acusaban junto a Juan por predicar a Cristo, inserta deliberadamente en su amplia respuesta esta gran declaración: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dentro de las instrucciones que el apóstol Pablo dio a Timoteo, su discípulo, sobre la oración, incluyó también esta declaración: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero no solo sus discípulos afirmaban la gran verdad de Cristo como el único fundamento para la salvación y edificación de los pecadores. El propio Señor Jesús reafirmó ser el único. Él se encargó personalmente de decirlo una y otra vez durante su ministerio. Tan solo el evangelista Juan deja asentados los 7 yo soy pronunciados por Jesucristo, expresados en singular, para no dar lugar a nadie ni nada más que Él, como el único camino para el cielo y para la construcción de una vida sólida, fuerte, personal y familiar. Recordemos esas memorables frases: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No es cierto, como dicen muchos, que todas las religiones llevan a Dios. Tampoco es cierto que una vida moral sacrificada y esforzada, basada en nuestras propias obras y méritos, por fuerza nos debe abrir las puertas del cielo. Pensar así es un gran error. Solo en Cristo y por Él hay salvación, transformación y una vida eterna a su lado. Concluiremos diciendo que es inadmisible, entonces, pretender edificar una vida personal, construir un matrimonio, una familia, una iglesia sobre otros fundamentos, por muy seguros que parezcan. Será fácil probar que el dinero y la acumulación de bienes y riquezas, que han sido para miles y miles el fundamento, su base para la formación y sustento de una vida exitosa, personal, matrimonial, familiar, ha sido un fundamento engañoso e inestable. Se cuentan por miles y miles quienes en medio de su riqueza material han vivido una vida miserable, aunque mueran rodeados de los lujos más exóticos, con rituales carísimos y sepulcros ostentosos, porque ni el dinero ni los bienes garantizan la buena construcción de tu vida, de tu matrimonio y de tu familia. Lo mismo diremos de aquellos que construyen sobre su título profesional, su inteligencia, su gran capacidad, o su salud, o su estatus social, con sus apariencias. ¿Por qué hay tantos miles de suicidios, de matrimonios destruidos, hijos con traumas, hogares disfuncionales, cuando muchos de ellos lo tenían todo? Aparentemente, porque realmente no tenía nada. Si tu vida se sostiene en alguno de estos falsos fundamentos y no en el verdadero, estás en un grave error y estás construyendo peligrosamente sobre la arena. Los resultados serán obvios. De ninguna forma estamos diciendo que no hay que procurar con honestidad buenas finanzas, un título profesional, un negocio próspero, una casa confortable, la mejor atención médica posible, buenas relaciones sociales, etc. Es lícito y correcto buscar tales cosas como medios, pero no como fines, no haciéndolos el todo de nuestra vida, nuestra meta máxima, sino que más allá de todas estas cosas que son buenas, principalmente nos aseguremos de lo más importante, que Cristo sea el centro y el sustento de nuestra vida entera, alrededor de quien gire completamente nuestra existencia, que Él y el Espíritu Santo guíen cada decisión y acción que tomemos. Al convivir con Él todo el tiempo, entenderemos mejor sus principios. Nos daremos cuenta que Él tiene siempre el consejo adecuado para cada circunstancia que vivamos en todas las áreas de nuestra existencia. Y al aplicarlos, iremos creciendo y fortaleciendo cada día más nuestra propia vida, pero también nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia si pertenecemos a alguna, nuestra sociedad entera a la que tendremos que influenciar positivamente. Pues sabremos cómo enfrentar cada situación problemática que se nos presente en cualquiera de estas importantísimas áreas. Conoceremos realmente a un Cristo diferente al que nos han presentado dentro de muchos semioscuros templos,
conoceremos al Cristo de la Biblia, un Cristo que además de ser Salvador y Señor, también es un amigo, un compañero de viaje, un consejero, un confidente. Él, como nuestro fundamento, nunca permitirá que caiga el gran edificio de nuestra vida. Y aunque descienda la lluvia de problemas, vengan los ríos de calamidades, soplen los vientos con noticias terribles y nos golpeen toda clase de enfermedades y ataques espirituales, no caeremos, porque estamos fundados y siendo edificados sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿cuál es tu fundamento? Asegúrate que lo sea Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos. Hoy me levanto como profeta de Dios y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque soplen los vientos y azoten la tempestad, en medio de esta crisis mi casa no se caerá. No se cae porque está sobre la roca inconmovible. Se llama Jesús, y si Jesús está conmigo, yo no temeré. Me levantaré, abriré mi boca y declararé: mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Mi casa no se cae, no se cae, no se cae sobre la roca. Sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Me tocaste la salud, me tocaste la finanza, me tocaste mis emociones, pero no pudiste con mi alabanza. Y yo sé que estoy herido y estoy casi en el piso. Estoy derribado, pero no estoy destruido. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. En las manos de mi Dios. Mi casa no se cae. No se cae, no, no. Sobre la roca. Sobre la roca inconmovible. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor.